Colombia. Actualmente se encuentra vinculada con la Universidad de los Andes como profesora asistente del Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos. Imparte las materias Nuevas Tecnologías de Procesamiento y Conservación de Alimentos y Diseño de Nuevos Alimentos Funcionales. Su línea de investigación se centra en el uso de nuevas tecnologías de procesamiento y conservación de los alimentos, tales como las altas presiones hidrostáticas, el secado por ventana refractiva y el secado por aspersión. Asimismo, el estudio microestructural y análisis de imagen, la determinación de compuestos bioactivos, propiedades físico-químicas, el análisis sensorial. Y no menos importante, la nano y macroencapsulación de compuestos de interés para el desarrollo de nuevos alimentos funcionales, aprovechando la gran diversidad colombiana y los subproductos que genera y la industria agrícola de su país. Es por eso que el día de hoy nos va a compartir, ¿verdad?, el tema propuesto por ella misma, que se denomina Los alimentos funcionales, una oportunidad para la valorización de la diversidad colombiana. Bienvenida, doctora María Hernández. Agradecemos con mucho gusto que nos haya aceptado colaborar en este seminario y le comento, puede usted compartir su presentación, ¿verdad? Y exponer sus consideraciones, y luego vamos a abrir un espacio de diálogo con nuestros asistentes que con mucho gusto participan en estas sesiones y en particular en esta sesión. Me permite, les voy a recordar a nuestro auditorio, a quienes son asistentes, que ya está disponible en el chat el registro de asistentes. Ustedes se registran, les vamos a pedir por favor que tengan mucho cuidado al registrar su nombre, que venga correctamente escrito utilizando las minúsculas o las mayúsculas y las minúsculas correspondientes, y también que nos dejen su correo electrónico de contacto para hacerles llegar la constancia correspondiente a este seminario. Pues vamos, sin más preámbulo, agradecemos nuevamente entonces la colaboración y es suyo el micrófono y claro, también la audiencia. Listo, bueno, muchas gracias, Javier. ¿Me confirman si están viendo mi presentación? Sí, la vemos en modo, ahora sí, ya está en modo presentación. Perfecto. Listo. Bueno, pues como les comentaba el doctor Javier, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento y pues vengo a presentarles la ponencia que lleva por título Los alimentos funcionales, una oportunidad para la valorización de la biodiversidad colombiana. El doctor ya me presentó, yo tenía aquí una pequeña pues resumen de mi perfil, que lo voy a decir pues de forma muy rápida, porque ya me presentó el doctor. Pero pues sobre todo pues entro aquí en énfasis principalmente pues porque aparece mi correo, por si de pronto pues alguien puede serle de utilidad a futuro y necesita escribirme o quiere que entablemos algún tipo de relación. Como les comentaba el doctor, yo soy profesora asistente en la Universidad de los Andes, en el Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos. Y bueno, pues mi perfil, como él indicaba, soy ingeniera química de formación, pero pues luego me desvié un poco a la rama de los alimentos, que realmente es mi pasión, y es por ese motivo que pues tanto la maestría, el doctorado e incluso pues el postdoc lo realicé en esa línea de investigación que ya el doctor presentó. Entonces, bueno, aquí les muestro un poquito el contenido de lo que he venido un poquito a hablarles a lo largo de mi ponencia. Quiero hacer una breve introducción, no muy extensa, de qué son los alimentos funcionales, cuáles son los principales factores que han contribuido al desarrollo de estos mismos
y cuál es la importancia y por qué son tan importantes el consumo de este tipo de alimentos funcionales. A continuación, pues dar unas breves pinceladas de qué tipos de alimentos funcionales existen, también porque me sirve como punto de partida para luego contarles pues qué estamos haciendo desde el Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos de la Universidad de los Andes, cuáles son los principales factores que se deben de tener en cuenta a la hora de diseñar un alimento funcional. Y pues el grueso realmente de mi ponencia, y que me parece que puede ser un poquito más de utilidad para ustedes, es todo lo relativo a qué estamos haciendo desde el departamento, ¿vale? Pues algunos proyectos que estamos desarrollando o que ya hemos desarrollado y que de pronto pues me parece interesante darles algún tipo de divulgación. Entonces, sin más, empiezo con la introducción que les comentaba. ¿Qué son los alimentos funcionales? Pues yo creo que toda la audiencia más o menos lo tiene súper claro. Son todos aquellos alimentos que, además de aportarnos ciertas sustancias nutritivas, es decir, además de contener la cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas que generalmente tiene cualquier tipo de alimento, además van a tener algún tipo de componente o de ingrediente que va a tener un beneficio específico para la salud del consumidor. Algo importante que hay que tener en cuenta es que para que un alimento se pueda categorizar como funcional, tiene que demostrar al menos una de las dos indicaciones que les muestro acá. Tiene que o bien demostrar que posee un efecto beneficioso para la salud del consumidor más allá de la que tendría el alimento por sus sustancias nutritivas sin la presencia de ese componente o ingrediente funcional en concreto, o reduce el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad, ya sea diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, cualquier tipo de enfermedad tiene que demostrar de alguna manera que va a reducir el riesgo de padecerla. Como les digo, pues tiene que demostrar que cumple alguna de estas dos consideraciones. A modo un poco de contextualización, si bien es cierto que los alimentos funcionales están muy en auge y que cada vez pues, los consumidores los conocen más, realmente no es un término que se acuñó hace relativamente pronto, sino que pues, tiene su origen en Japón en 1984 por parte de ciertos científicos que trataban de estudiar la relación que existía entre concepto de nutrición, satisfacción sensorial y fortificación como estrategia para mejorar la salud de los consumidores, ¿vale? Entonces, cómo de alguna manera se podían unir todos estos conceptos para mejorar la salud de los consumidores. Y con respecto a eso ha habido varios factores que han contribuido principalmente pues, al desarrollo de este tipo de alimentos. A continuación pues les muestro algunos de ellos. En primer lugar, tenemos todo lo relativo a los factores demográficos, ¿vale? Cada vez más la población pues, tiende a tener una esperanza de vida mayor, es decir, viven durante más años con las consecuencias que eso conlleva. Conforme nos vamos haciendo cada vez más mayores, pues vamos a tener una mayor probabilidad de padecer cierto tipo de enfermedades. Y por lo tanto, eso va a suponer un aumento en el costo sanitario que le supone a los gobiernos el tratamiento de estas enfermedades que van asociadas a la edad. Eso desde el punto de vista demográfico. Por otra parte, pues tenemos también todos los factores que le apuntan a lo social. Cada vez más los consumidores, y pues no soy conocedora de la edad promedio de la audiencia, pero pues si son estudiantes, entiendo que son pues más de la generación de los millennials, y es algo que se está viendo de forma muy importante porque cada vez son más conscientes de la importancia o de la relación tan estrecha que hay entre dieta y salud. Es decir, cada vez más el consumidor es consciente de la repercusión que tiene aquello que come sobre su estado de salud. Con respecto a esta relación, pues les presento aquí un estudio que realizamos hace un par de años con unos estudiantes que pues pretendían desarrollar un alimento funcional mediante la adición de
de aceite de semilla de chía encapsulado. Y como primera parte para el desarrollo de ese alimento, lo que planteábamos era una encuesta a los consumidores para conocer cuáles eran sus hábitos, ¿vale? Y conseguimos pues un total de 386 respuestas y algunas de las preguntas que les hacíamos eran relativas a, por ejemplo, pues si prestaban atención a los alimentos que consumían o no, si tendían generalmente a leer las tablas nutricionales de los alimentos que consumían o que compraban en los supermercados, si llevaban un contaje de las calorías que habitualmente consumían, o si todo lo contrario, es decir, si no le pongo atención a los alimentos que consumo, prefiero comida rápida o soy más de ir a lo práctico y prefiero, por lo tanto, pues alimentos congelados que simplemente los saco, los caliento y me los como. Y ese tipo de hábitos o estilos de vida los relacionábamos de alguna manera con la tendencia a practicar algún tipo de deporte, ¿vale? Entonces, algo interesante que encontramos aquí y que pone de manifiesto esa relación cada vez más estrecha entre dieta y salud es que, si se fijan, entre las personas que hacen deporte frecuentemente es más prevalente el prestar atención a aquellos alimentos que consume. Mientras que, como consecuencia, pues no predominan tanto el preferir la comida rápida o preferir todos esos alimentos congelados y fáciles de preparar. En contraparte con, por ejemplo, pues las personas que no hacían deporte regularmente, ¿vale? Fíjense pues que los porcentajes no son tan elevados en esta población que no practica el deporte y por lo tanto pues sí aumenta considerablemente ese porcentaje y además se iguala con las personas que prestan atención a los alimentos que consumen. Entonces, pues esta encuesta pone un poquito de manifiesto pues esa relación estrecha, como les digo, entre dieta y salud y cómo aquel consumidor que tiende a cuidar más su cuerpo, en este caso pues, representado a modo del deporte, tiende también a revisar todos aquellos alimentos que consume y por lo tanto cuida más su dieta. Y por último, pues otro factor que claramente pues, ha contribuido al desarrollo de este tipo de alimentos funcionales son claramente aquellos factores relacionados con la salud. En este sentido, pues todo lo relativo a las intolerancias alimentarias. Es una realidad que cada vez más los consumidores tienden a padecer más intolerancias, como por ejemplo pues, la intolerancia a la lactosa o la intolerancia al gluten. Y ya no solo la intolerancia, hay consumidores que de forma voluntaria deciden que no quieren consumir ese tipo de ingredientes porque los consideran inflamatorios o porque consideran que alteran de alguna manera su proceso digestivo. Y por otro lado, otro de los factores de salud, pues es también lo relacionado con la importancia de la prevención de la enfermedad y que va muy asociado a este aumento de la esperanza de vida y el creciente costo sanitario. ¿En qué sentido? Pues para los gobiernos en general es mucho más económico de alguna manera prevenir que la enfermedad se presente, como pues a través de la alimentación, como hicieron estos científicos en Japón en 1984, más que tratar la enfermedad una vez que ya se ha presentado. Es decir, que claramente pues ustedes ya deben de conocer, pues es la importancia que tiene el consumo de alimentos funcionales, en el sentido de que tienen una función específica sobre pues, partes de nuestro organismo. En este sentido, por ejemplo, pues tenemos todo lo relativo a la salud digestiva, a la mejora del tránsito gastrointestinal y por lo tanto incluso a la prevención de padecer ciertos cánceres como el cáncer de colon, y ahí podríamos pues, introducir, por ejemplo, todo lo relativo a la fibra,
¿vale? Tenemos todo lo que hace referencia a la prevención de la aparición de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo pues podría ser el consumo de ácidos grasos omega 3 o omega 6, o incluso pues también relacionado con la fibra soluble, que también pues tiene una importancia en cuanto a la prevención de la aparición de la diabetes, la regulación de la obesidad. Por otro lado, pues todo lo que hace referencia a la salud de nuestros huesos, ¿vale? Y en ese sentido, pues juega un papel importante todo lo relativo al calcio, que también va a prevenir, pues, el fortalecimiento y la prevención de que aparezcan enfermedades como la osteoporosis y demás. Todo lo relacionado con la salud macular o la salud de nuestros huesos, de nuestros ojos, que entraría ahí en juego pues todo lo que son los compuestos carotenoides y demás. Y pues con respecto a estos compuestos carotenoides, pues claramente todo lo que hace referencia a prevención de ciertos tipos de cáncer por sus propiedades antioxidantes, la prevención del envejecimiento celular y demás. Y pues con respecto al fortalecimiento pues de nuestro sistema inmune podríamos tener ahí, por ejemplo, la vitamina C, ¿vale? Entonces, pues ahí vemos un panorama general de en qué funciones específicas de nuestro organismo van a jugar un papel importante estos ingredientes o componentes funcionales. Bien, entonces, con respecto al tipo de alimentos funcionales, pues por un lado distinguimos a todos aquellos que son naturales, ¿vale? Y cuando hablamos de naturales, pues hablamos de aquellos que no han sido procesados y que de forma totalmente original y natural tienen un alto contenido en estas sustancias que son beneficiosas y que pues pueden ser compuestos antioxidantes, compuestos fenólicos, carotenoides y demás, como podemos encontrar en pues en las frutas y en los vegetales, y ahí es donde juega un papel fundamental pues todo lo que hacemos desde el departamento, que tratamos de valorizar toda esa biodiversidad que encontramos a nivel latinoamericano y específicamente en Colombia con respecto a esta riqueza en este tipo de sustancias, o por ejemplo pues el pescado azul, ¿vale? Que de forma natural pues es rico en compuestos, en ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, que claramente pues también tienen un beneficio importante en nuestra salud cardiovascular. Esto sería con respecto a los naturales, pero obviamente pues lo que nos atañe también un poco desde el punto de vista del diseño de producto, pues es también cómo estos alimentos naturales de alguna manera los podemos modificar para de esa forma tratar de pasar de un alimento tradicional, que si bien pues, es saludable porque tiene un balance nutricional interesante, no necesariamente tiene por qué ser funcional. Es decir, puede tener un balance de carbohidratos, proteínas y grasas, pero no necesariamente va a ser rico en esos componentes funcionales que indicaba van a tener o bien un beneficio específico para alguna de las funciones fisiológicas del organismo del consumidor, o porque pues, va a reducir el riesgo de padecer alguna enfermedad. Entonces ahí jugamos un poco, entramos en juego pues, todo lo que podemos hacer desde la academia. Y en este sentido, pues tenemos aquellos que son modificados por adición de componentes, ¿vale? Aquí les traigo algunos ejemplos muy simples para que quede claro el concepto, pero pues, por ejemplo, la leche es un alimento que pues es saludable, tiene un alto contenido en calcio y tiene un balance nutricional interesante. Sin embargo, pues la leche no es rica en ácidos grasos omega 3, que son principalmente fuentes de origen vegetal. Es por ese motivo que yo lo que puedo hacer es pasar de un alimento tradicional a un alimento funcional mediante la adición de ciertos componentes que de forma natural no estaban en el alimento. Esta sería una primera estrategia, la de adicionar ese componente funcional. Por otro lado, pues tenemos todo lo que hace referencia a eliminar. Claramente hemos visto que uno de los factores de desarrollo es precisamente pues, el aumento de las intolerancias, como por ejemplo a la lactosa o la intolerancia al gluten, o
pues claramente pues esa relación dieta-salud que cada vez es más clara para el consumidor y que de forma pues, voluntaria no quiere consumir ciertos productos, por ejemplo, que sean ricos en grasa. Entonces, una estrategia pues claramente puede ser eliminar este tipo de componentes para pasar de un alimento tradicional a un alimento funcional, al cual se le ha eliminado el gluten y por lo tanto pues va a ser apto para todas las personas que sean celíacas o que de forma voluntaria no quieren consumir gluten, aquellas personas que son intolerantes a la lactosa o que de forma voluntaria no quieren consumir alimentos con lactosa porque consideran que hace que las digestiones sean más pesadas, o aquellos que no quieren consumir un producto pues, con un alto contenido calórico, un alto contenido en grasa. Por otro lado, tendríamos lo relativo a la concentración de componentes, ¿vale? Entonces, ¿a qué hace referencia con la concentración de componentes? Hace referencia a todos aquellos alimentos que de forma natural pueden tener una cierta sustancia, pero de pronto no lo tiene en las cantidades que son efectivas. Entonces, por ejemplo, está el caso de la leche. La leche, pues sabemos que tiene un alto contenido en calcio, pero el contenido en calcio que tiene la leche no es tan significativo si lo comparamos con otro tipo de productos, como por ejemplo, pues puede ser la guayaba. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que ese alimento sea funcional aumentando esa concentración de calcio que de forma natural tiene la leche? O en el caso de los jugos, pues aumentando la cantidad de vitamina C que de forma natural se encuentra en muchas frutas, pero de pronto no en las cantidades que son significativas. Y por último, tenemos la estrategia de sustituir un componente por otro, ¿vale? Muchas veces no es posible eliminar un componente por completo porque eso compromete el sabor, la textura, la apariencia del producto y por lo tanto en lo que se juega es más en tener que sustituir este por otro en lugar de eliminarlo por completo. Un caso claro pues es la eliminación de la sacarosa, la eliminación del azúcar y por lo tanto convertirlo o sustituirlo por un edulcorante no calórico, ya sea de origen natural o de origen artificial, o por ejemplo también cuando se elimina una parte de la grasa pero se ve comprometida la textura del producto y por lo tanto tengo que de alguna manera contrarrestar ese efecto mediante la adición de algún tipo de fibra o la adición de algún tipo de proteína que haga un balance. Bien. Bueno, aquí, pues a modo de ejemplo, les traía un video muy cortico de una investigación que desarrollamos en la Universidad de los Andes con unos chicos de proyecto de grado. Ellos formularon unos brownies y pues cuando hablamos de brownies claramente pues no nos viene a la mente que sea un producto saludable porque pues se elabora con un alto contenido en mantequilla. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los chicos? Y que me viene muy al hilo de lo que les acabo de comentar. Planteaban cómo reducir ese contenido en grasa, es decir, cómo eliminar de alguna manera ese alto contenido en mantequilla. Pero no se puede eliminar la mantequilla sin sustituirla por otro componente porque pues ni la apariencia ni la esponjosidad del brownie no va a crecer lo suficiente si yo simplemente la elimino. Entonces, ¿qué es lo que hacían los chicos? Lo que hacían era sustituir una parte de la mantequilla por cascarilla de café. De manera que, pues que es un subproducto de la industria de procesamiento del café con un alto contenido en fibra y de esa manera lograban balancear esa disminución de la mantequilla con el que no se vieran afectadas las características organolépticas del producto. ¿Vale? Y les traigo aquí un pequeño video. Me confirman ahora cuando lo ponga si se escucha. Sí, se escucha. No. Esperen a ver que me quiera... ¿Pueden los brownies regular el funcionamiento intestinal? La respuesta es sí. Todos pecamos de vez en cuando, pero para quitarnos la culpa por los altos niveles de grasa, azúcar o carbohidratos, podemos reemplazarlos por prebióticos que aporten un beneficio adicional, mejorando el tránsito intestinal, disminuyendo el estreñimiento y el riesgo de padecer cáncer de colon. De convertir cualquier alimento en uno funcional y mucho más, es capaz un ingeniero de alimentos uniandino. Conoce más en ingenieriaalimentos.uniandes.edu.co. Yo no sé si, creo que la han escuchado, pero no sé si han visto el video.
¿Lo han llegado a No, ver? corrió No. muy bien el audio y el video sí tuvo un problema, pero no te preocupes. Listo. Bueno, de todas formas, si después se comparte la presentación, pues ahí tienen el link por si quieren ver el video. ¿Vale? Bien, y por otro lado, pues como les comentaba, quería hablarles un poquito sobre qué parámetros hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un alimento funcional. Es decir, no es simplemente me viene a la mente voy a hacer esto y lo hago, sino que me tengo que plantear unas ciertas cuestiones antes de arrancar con la experimentación. Y algunas de ellas son, por ejemplo, pues, ¿qué función fisiológica es la que yo quiero regular? Quiero reducir el contenido en grasa y por lo tanto pues de alguna manera mejorar o prevenir el padecimiento de ciertas enfermedades cardiovasculares. Quiero de alguna manera mejorar ese tránsito gastrointestinal como veíamos en el caso de los brownies, es decir, a qué es a lo que yo le quiero atajar para con base en eso escoger cómo voy a medir el efecto que tiene ese ingrediente que yo he decidido utilizar en esa función fisiológica que quiero regular. Y para ello entran en juego pues, los marcadores. Si, por ejemplo, lo que quiero es reducir el contenido en azúcar, el contenido en glucosa, pues mi marcador podría ser, en concreto, pues, el contenido en glucosa en sangre que tenga el consumidor tras ingerir esos alimentos durante un periodo controlado y haciendo pues, unas mediciones claramente programadas. Para regular esa función fisiológica, ¿qué ingrediente voy a utilizar? ¿Vale? Es decir, ¿de dónde voy a obtener ese ingrediente? ¿Qué ingrediente funcional y qué componente funcional en concreto es el que me va a ayudar a regular esa función fisiológica? ¿Cómo lo voy a extraer? ¿Vale? Y ahí pues luego ya les contaré un poquito qué es lo que hacemos en el departamento. ¿Cómo afecta ese ingrediente a esa función fisiológica que yo quiero regular? Es decir, ¿en qué sentido está mejorando esa función fisiológica? Algo muy importante también, ¿cuál es la cantidad efectiva de ingredientes? Es decir, muchas veces se plantea el desarrollo de un alimento funcional, pero realmente yo tengo que garantizar que la cantidad de ingrediente funcional que tiene mi alimento es lo suficiente para que yo realmente pueda categorizar ese alimento como funcional. No es válido, añado un poco y ya, sino que tiene que estar en una cantidad que sea significativa y que por lo tanto vaya a tener realmente un posible efecto en la salud del consumidor. Obviamente el ingrediente es seguro, ¿vale? Es decir, tengo que garantizar que claramente sea inocuo, que no vaya a provocar ningún tipo de intoxicación alimentaria o algo mucho más grave. ¿A qué público lo voy a dirigir? ¿Es para el público en general? ¿Me quiero enfocar en niños? ¿Me quiero enfocar en población de adultos mayores? ¿Me quiero enfocar en mamás gestantes? Eso es algo que tengo que definir también. Y por último, pues obviamente definir los ensayos de intervención. ¿Vale? Con respecto a esto, déjenme que les quiero compartir un video. Están viendo mi pantalla de YouTube, ¿cierto? Sí, ahora sí. Listo. Vale, entonces les voy a compartir un video. Las principales tendencias que podemos destacar hoy en día en cuanto a lo que es el tema de desarrollo de productos alimentarios se basarían principalmente en tres tendencias. Sería un poco la vuelta de lo natural, vuelta a productos que tengan ingredientes ecológicos o que vengan de origen ecológico, todo el tema de etiquetado limpio. Luego tendríamos toda la parte de aplicación de técnicas de conservación mucho más en la línea de natural, o sea que conserven mucho más y preserven mucho más los nutrientes que las técnicas de procesado de conservación que se han utilizado hasta ahora. Otra de las tendencias sería todo el desarrollo de alimentos funcionales. El público se ha dado cuenta que ya no nos alimentamos solamente para nutrirnos, sino que a través de una correcta alimentación o la búsqueda de alimentos más completos podemos mejorar nuestra salud, conservando mejor los nutrientes, buscando una combinación a lo mejor de ingredientes naturales que nos puedan aportar esas funcionalidades que estamos buscando dentro de los alimentos o mediante la inclusión de compuestos bioactivos o nuevos ingredientes que puedan aportarnos esa funcionalidad. Lo que hace
hacemos nosotros es pasamos de Product Focus a Consumer Focus. Consumer Focus, ¿qué quiere decir? Ponemos el consumidor central en el proceso de innovación. Empezamos por él, co-creamos con el consumidor. Desde INEA Forward lo que hemos querido aportar es nuestra visión más estratégica, entrando al inicio de esa idea de proyecto de I+D. Otra tendencia que es muy importante destacar es el desarrollo incluso de alimentos funcionales dirigidos a distintos públicos o distintos grupos poblacionales, como puede ser una tercera edad, como puede ser un grupo, un público adolescente, puede ser el tema a lo mejor de público infantil. Estamos buscando también productos que sean fácilmente asimilables, que podamos llevar a cualquier sitio, que podamos cocinar en cualquier momento, ¿vale? Que tengan un envase práctico y atractivo a la hora de ser preparados en casa, que nos los podamos llevar al trabajo de una forma sencilla. Empezamos por lo que el consumidor necesita profundamente. Trabajamos con consumidores, diseñadores, tecnólogos, técnicos, ingenieros, expertos de marketing para co-crear conceptos, para luego llegar a conceptos que se puedan crear como prototipos y, en fin, como productos. En AINEA podemos trabajar con las empresas en colaboración con ellas, desde lo que es el concepto de un desarrollo de un nuevo producto en colaboración con los departamentos de marketing o de I+D de las empresas y combinarlo junto con aplicación de nuevas tecnologías de procesado, nueva búsqueda de ingredientes para ayudarles a desarrollar esos nuevos productos que respondan a esas necesidades del mercado. Listo, bueno, pues quería mostrarles ese videito. ¿Sí se escuchó bien y se vio bien? Sí. Vale, Todo muy también, bien. perfecto. Pues también para que vean pues cuál es obviamente pues el foco y el interés de este tipo de productos. Y pues a continuación ya voy a pasar a comentarles pues qué es lo que hacemos desde el Departamento de Ingeniería Química y de Alimentos de la Universidad de los Andes y que va al hilo con el título de esta ponencia. Principalmente en lo que nos basamos es en el desarrollo de este tipo de alimentos, pero aprovechando la gran diversidad colombiana, ¿vale? Pues aprovechando toda la cantidad de frutas amazónicas, frutas exóticas, frutas tropicales que no son tan conocidas en el exterior y que tienen un potencial inmenso de compuestos y de ingredientes funcionales, aprovechando pues productos típicos colombianos, como por ejemplo, pues obviamente el café, como es el cacao, como es la panela, que si no estoy mal creo que en México lo llaman ustedes piloncillo, si no estoy mal, ¿vale? Que es el producto que tenemos acá y que luego les contaré alguna cosita de él. Y también aprovechando ciertas semillas que no son tan conocidas, como por ejemplo la que ven acá, que es el fruto de Sacha Inchi. A partir de la semilla se puede obtener un aceite que es rico en ácidos grasos esenciales y que tiene un importante potencial que no se está explotando en la actualidad. Por un lado, como les digo, aprovechando esa gran diversidad colombiana, pero no solo eso, sino también los subproductos que genera la industria alimentaria y de esa manera contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, pues a los que principalmente le apuntamos es al objetivo 2 de hambre cero, es decir, cómo de alguna manera aprovechando estos residuos y este potencial que tiene la biodiversidad colombiana, podemos garantizar que toda la población o la mayor parte pueda acceder a una alimentación saludable. Y también al ODS 2, que le apunta a todo lo que es producción y consumo responsable, cómo podemos contribuir a la economía circular, a reducir el impacto medioambiental que tienen los procesos que desarrollamos para, obviamente, pues tener un mundo más limpio, un mundo mejor, ¿vale? Por un lado, pues estas son nuestras materias primas de partida, tanto la biodiversidad colombiana como los subproductos que genera la industria alimentaria, y lo que hacemos es
basarnos o intentar aplicar nuevas tecnologías de procesamiento y conservación de alimentos. Ustedes deben de saber que estos ingredientes funcionales, estos componentes bioactivos, son muy interesantes desde un punto de vista de la salud, pero tienen un grandísimo inconveniente. Y el grandísimo inconveniente es que pues, se degradan casi con nada. Es decir, son sensibles a la exposición a la luz, son sensibles a la exposición al oxígeno, son sensibles a la exposición a altas temperaturas. Por lo tanto, tengo que garantizar que los procesos, tanto de obtención de estos ingredientes, si es que tengo que hacer una extracción, como de formulación de los alimentos finales, sean respetuosos con estos ingredientes funcionales para que yo pueda garantizar de alguna manera que no se vayan a ver afectados y que por lo tanto en el alimento final sí que exista un aporte significativo de ese componente funcional. Para ello, pues trabajamos con diferentes tecnologías de procesamiento y conservación de alimentos, como por ejemplo pues, los ultrasonidos de potencia, que los utilizamos pues, para extraer compuestos funcionales, como pueden ser esos compuestos antioxidantes, esos compuestos carotenoides, ¿vale? Y utilizando disolventes considerados más verdes, ¿vale? Y que vayan a, por lo tanto, también a contribuir a una economía más verde. Y desde el punto de vista de procesamiento, también utilizamos los ultrasonidos de potencia pues, para elaborar emulsiones, por ejemplo, y diferentes tecnologías de secado algo más respetuosas, como es el secado por aspersión o por atomización, la ventana refractiva y la liofilización. Y por otro lado, pues otra técnica o tecnología que utilizamos bastante es la encapsulación, como protegiendo ese ingrediente funcional con un material de pared, una membrana protectora, pues puedo hacerlo que sea más resistente a esa exposición al oxígeno, a esa exposición a la radiación de la luz. Incluso cómo puedo hacer que ese producto que originalmente no era soluble, pues puedo hacer que se solubilice. Y no solo eso, cómo de alguna manera también puedo garantizar, por tanto, que una vez que ese alimento se consuma, realmente la liberación de ese componente funcional de interés se produzca en el intestino, que es donde se debe de producir para que realmente pueda tener un efecto potencial sobre la salud del consumidor. Por eso, pues toda esta línea de nuevas tecnologías pues va asociada a estudios de biodisponibilidad, en el cual lo que hacemos es simular ese proceso de digestión que experimentaría el alimento si fuera consumido por una persona. Entonces, simulamos qué es lo que pasa en boca, qué es lo que pasa en intestino, en estómago y en intestino, para identificar cuál es la cantidad realmente de ese componente que se absorbe en el intestino y que por lo tanto puede pasar al torrente sanguíneo y tener un efecto potencial sobre la salud del consumidor. Y pues todo esto estaría muy bien, pero obviamente no podemos dejar de lado todo lo que son propiedades físico-químicas y el análisis sensorial de los alimentos. Es decir, este alimento puede ser un hit en el sentido de que tiene un alto contenido en compuestos bioactivos, puede ser que se absorba totalmente en el estómago, pero si el alimento no tiene la apariencia, la textura, la consistencia, el color, el sabor que el consumidor quiere, no va a tener éxito en el mercado. Por eso todo este tipo de estrategias pues nos las apoyamos con estudios de sus propiedades físico-químicas y análisis sensorial, apoyado tanto haciendo uso de consumidores como estrategias instrumentales como es la lengua electrónica, que es el equipo que pueden ver acá, y la nariz electrónica, ¿vale? Que tenemos en el departamento. Y una vez dicho esto, pues a continuación yo lo que venía a contarles son algunas de las cosas que hemos desarrollado en el departamento. Pues empiezo con el aprovechamiento de subproductos, que como les digo es uno de los enfoques de mi línea de investigación en concreto. Y en ese sentido, pues aquí les vengo a traer algunos ejemplos de lo que hemos hecho. Hemos trabajado con corteza de mangostino para la extracción de compuestos antioxidantes utilizando ultrasonidos de potencia, ¿vale?
con el objetivo, pues obviamente, de obtener un extracto rico en esos compuestos antioxidantes que se puede incorporar en la industria alimentaria. En este sentido, ahora también acabamos de arrancar un proyecto en el cual queremos trabajar con esa corteza de mangostino para el desarrollo de empaques que sean inteligentes. ¿Vale? Hemos trabajado con semilla de aguacate para la extracción de aceites y también para el desarrollo de productos tipo galletas, ¿vale? En los cuales pues permitía sustituir una parte de la harina de trigo habitualmente utilizada para la elaboración de galletas. Hemos trabajado con corteza y semillas de gulupa y en este sentido, desde el punto de vista de aprovechamiento, pues lo que hemos hecho ha sido principalmente extraer pectina, que es un ingrediente de alta utilidad en la industria alimentaria para el desarrollo de mermeladas y postres gelificados y una gran gama de productos más. Y tengo a varios chicos ahora trabajando precisamente con pulpa de gulupa para el desarrollo de productos tipo helados, ¿vale? De una manera también para valorizar esa diversidad colombiana que no es tan conocida. Y tenemos también a chicas trabajando en la extracción de aceites o compuestos antioxidantes con el objetivo de incorporarlos en la elaboración de una crema facial. Por otro lado, hemos trabajado con mucílago de café. ¿Vale? El mucílago de café pues es un residuo de la industria de procesamiento del café, no se aprovecha, pero tiene un alto contenido en pectina, tiene un alto contenido en compuestos que son de interés desde un punto de vista funcional y lo hemos utilizado para la elaboración de yogures y para la elaboración de mermeladas, precisamente tanto en yogures como en mermeladas sin necesidad de tener que adicionar pectina como un aditivo, porque el propio mucílago tiene un alto contenido en este componente que ayuda a la estabilización del producto. Hemos trabajado con cáscara de café, pues como les he nombrado antes, para el desarrollo de esos brownies en los cuales se sustituía una parte de la mantequilla por cáscara de café, pero también para el desarrollo de infusiones como el propio café. Y aquí también hay cosas interesantes porque la cáscara de café es riquísima en compuestos funcionales con alta capacidad antioxidante, es alto, tiene un altísimo contenido en fibra, pero tiene un menor contenido en cafeína. Por lo tanto, tiene los beneficios que tiene el café, pero con un menor aporte de cafeína que puede ser muy interesante para las personas que toman demasiado café y que por lo tanto pues lo podrían sustituir por este tipo de infusión. Hemos trabajado también con residuos del procesamiento de chontaduro y de limón y de naranja para la elaboración de brownies, que luego les mostraré algún ejemplo de esos brownies. Y hemos trabajado también con cáscara de tomate, ¿vale? Con pieles de tomate en dos enfoques. Por un lado, para la extracción de compuestos carotenoides y su posterior encapsulación por secado por atomización, con vistas a obtener un colorante natural que se pudiera utilizar en la industria alimentaria y el bagazo o el residuo resultante de la extracción de ese componente como fuente importante de fibra para la elaboración de galletas, ¿vale? Y luego les mostraré algún resultado. Bien, aquí pues les muestro el tema del brownie, ¿vale? Entonces lo que hicimos, y aquí a modo de ejemplo les muestro algunos resultados relativos a estos residuos, donde fíjense que la cáscara de naranja y de limón pues destacan por su alto contenido en compuestos fenólicos y en compuestos taninos, ¿vale? Por lo tanto, pues con una importante capacidad antioxidante que viene avalada pues por estos resultados. Tanto la naranja como el limón tienen un alto contenido en compuestos antioxidantes, pero pues destaca principalmente el limón. Con base en esto, lo que hicimos fue desarrollar, pues con base en un diseño experimental, diferentes brownies y se compararon con un brownie control, es decir, un brownie elaborado de la forma totalmente tradicional y artesanal, y evaluábamos características pues como color, humedad, textura,
y demás, y luego hicimos un análisis en lengua electrónica para ver qué tan diferente era el perfil sensorial de nuestros brownies con respecto al brownie control. Y algo interesante es que dimos pues con una formulación de brownie que permitía el reemplazo del 53% de harina de trigo por cáscara de chontaduro, ¿vale? Lo cual es pues muy interesante porque permite reducir considerablemente la cantidad de harina de trigo del producto sin afectar a las características organolépticas del producto, es decir, sin afectar a la humedad, a la textura y al color del brownie, es decir, igual al brownie control, reemplazando también un 20% de grasa por pectina cítrica, ¿vale? Pectina extraída de cáscara de limón y de naranja, y por su aporte antioxidante con una capacidad antioxidante similar o igual a un kiwi de 100 gramos de peso. Con lo cual, pues estamos enfrentando como varios frentes, en el sentido de que, por un lado, reduzco la cantidad de harina de trigo, por lo tanto el gluten, reduzco la cantidad de grasa, por lo tanto el valor calórico, y además le estoy aportando una importante capacidad antioxidante al producto. ¿Vale? Y como les digo, pues con las características de un brownie control y con un perfil sensorial, si bien diferente, porque claramente pues estos compuestos hacen que la acidez del producto pues sea un poquito mayor en términos sensoriales del perfil y un poquito más amargo y astringente, pero que compensa con el resto de ingredientes de la formulación del brownie. Por otro lado, como les comentaba antes, ¿qué me pasó aquí? Vale. También trabajamos con cáscara de tomate, ¿vale? Y con piel de tomate, y como les decía, pues esa piel de tomate la caracterizamos desde un punto de vista nutricional, y vean que tiene un muy alto contenido en fibra, y por eso pues lo utilizamos para la formulación de ciertas galletas. Aquí les muestro las galletas que formulamos y que las hicimos en 3 sentidos, ¿vale? Por un lado, elaboramos las galletas control, es decir, aquellas que tenían el 100% de la harina y el 100% de la grasa, de mantequilla. Elaboramos unas que tenían un 30% de sustitución de harina de trigo por piel de tomate, otras que tenían 15% de harina y 15% de mantequilla por piel de tomate, y otras que tenían el 30% de sustitución de mantequilla por piel de tomate. Y cosas interesantes aquí es que fíjense que en cuanto, por ejemplo, a apariencia, pues incluso la formulada con la cáscara de tomate tuvo una mayor puntuación por los consumidores que la control, ¿vale? Y incluso también para el caso del color, pues también esa aceptabilidad fue mayor. En cuanto a sabor y en cuanto a aceptabilidad global, no hubo diferencias significativas con respecto a la control, con lo cual el consumidor percibe igual la control que la que tiene un menor contenido en grasa, y pues en textura pues claramente sí que se ve un poquito más afectada, pero pues tampoco es tan relevante, y se les preguntó por intención de compra, y la que tenía el 30% de grasa pues tuvo unos resultados mejores, con lo cual pues nos demuestra que el producto puede ser viable. Por otro lado, también hemos trabajado con pitaya, ¿vale? Yo no sé si en México está esta variedad de pitaya o es la roja, pero pues este es un proyecto que tenemos en desarrollo con la Universidad Politécnica de Valencia, que como les comentaba al inicio, pues es mi casa, es donde me formé por completo, y tenemos un proyecto de cooperación en el cual lo que estamos trabajando es en la formulación de nuevos alimentos funcionales, ya no solo de pitaya, a partir de pitaya, sino también de sus subproductos. Es decir, también aprovechando la cáscara de la pitaya y las semillas que tiene la pitaya, que constituyen un porcentaje importante del fruto. Y principalmente con vías a promocionar el consumo de esta fruta a nivel internacional, tanto en fresco como en productos procesados, ¿vale? Para la obtención de ingredientes que puedan ser de utilidad, tanto de la pulpa como de la cáscara, y obviamente pues el desarrollo de nuevos alimentos funcionales que permitan pues el desarrollo de
de los productores agrícolas colombianos, ¿vale? Nos centramos principalmente en una zona del país que se denomina el Valle del Cauca. Y pues aquí algo que vengo a mostrarles es, por ejemplo, el contenido en compuestos fenólicos, ¿vale? Fíjense que incluso el contenido en compuestos fenólicos de la cáscara es superior al de la propia pulpa, con lo cual nos pone de manifiesto el gran potencial que tiene el aprovechamiento de esta cáscara para la formulación de nuevos alimentos. En este sentido, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos trabajado en la formulación de compotas, pensando en público infantil, tanto de pitaya como de pitaya y mango, ¿vale? De los dos sabores. Y aquí pues formulamos diferentes compotas en las que, por un lado, no adicionábamos las semillas, y sí adicionábamos las semillas, si bien tienen un poder antioxidante interesante, le dan cierta arenosidad al producto que puede causar el rechazo, y es algo que comprobamos, hay que mejorar esa parte, y con adición de cáscara de pitaya como estabilizante y espesante de la compota. Y pues fíjense que los resultados son bastante prometedores, en el sentido de que pues se obtuvieron valores muy interesantes de aceptabilidad por parte de los consumidores. Por otro lado, también hemos desarrollado unos yogures de pitaya, ¿vale? Y con respecto a esto, pues les traigo estos resultados que me parece que pueden ser interesantes. Evaluamos 5 yogures. Por un lado tenemos el control, ¿vale? Que era un yogur que se compró en el supermercado, que ya está formulado con pitaya. Y por otro lado, pues los nuestros, que eran por un lado los elaborados con azúcar y los elaborados con stevia. Y la diferencia entre M1 y M2 y M3 y M4 es que M1 y M3 tenían un 15% de jalea de pitaya, donde la jalea de pitaya se elaboraba con un 90% de la pulpa de la pitaya, 5% de cáscara de pitaya y 5% de semillas, y la M2 y la M4 tenían un 30% de esta jalea, ¿vale? Y pues el resto de ingredientes. Y lo sometimos también a un análisis sensorial, en el cual también incluimos el control, y pues cosas interesantes que encontramos fue lo que pueden observar en esta diapositiva. M1 y M2, que están situados en esta zona del mapa, se relacionan con principalmente los atributos que se encuentran en esta misma zona de este mapa, ¿vale? Y pues algo interesante es que estas muestras fueron categorizadas por los consumidores como personas, yogures que tenían sabor a fruta, que tenían una alta aceptabilidad general y que además se relacionaron con lo consumiría, es decir, fueron los más aceptados por los consumidores. Claramente el control pues se relacionó con atributos como homogéneo, suave, ¿vale? Pues obviamente era un producto comercial. Y lo interesante aquí pues es que M3 y M4, fíjense que están en la zona del mapa eran demasiado poco dulce, eran amargas y no la consumirían. Claramente pues estas son las que se elaboraron con stevia, que explicarían pues ese sabor menos dulce y más amargo típico y característico de la stevia, pero que nos vienen a indicar pues el potencial que tiene este producto y sus subproductos para la generación de nuevos productos interesantes para el consumidor, ¿vale? Por otro lado, también hemos trabajado con esta semilla que les presentaba antes, que es la sacha, ¿vale? Es una semilla amazónica de la cual se puede extraer un aceite que es de gran interés. Y ese aceite de semilla de sacha inchi que se extrae de esa semilla, pues lo hemos caracterizado en términos de su pues densidad, humedad y los índices característicos que tienen los aceites, como de peróxidos, de saponificación, de yodo y demás, y cumple con los estándares de un aceite comercial comestible, con lo cual pues es apto para el desarrollo de nuevos alimentos. Este aceite, lo que hemos luego hecho ha sido desarrollar emulsiones tipo salsas, ¿vale? En el cual lo que hacemos es encapsular, es la primera fase de encapsulación de este aceite de semilla de sacha inchi, con el objetivo de protegerlo de todas esas agentes externos que les comentaba. Y después de la emulsificación, lo que hemos hecho ha sido someterlo a diferentes tecnologías de secado,
como el secado por atomización y la liofilización, obteniendo resultados muy interesantes en cuanto a eficiencia de encapsulación, es decir, cuánto aceite queda en el interior de la cápsula después del proceso de emulsificación y secado. Y los resultados nos sugieren que llegamos incluso a 80% de eficiencia, con lo cual garantiza pues, un procesamiento de encapsulación que está siendo muy exitoso, y ahora mismo estamos desarrollando pues toda la parte de la biodisponibilidad con resultados también muy satisfactorios que nos demuestran que en efecto ese aceite encapsulado se está liberando en el intestino, que es donde tiene un potencial función en nuestra salud, ¿vale? Por otro lado, hemos trabajado con panela o piloncillo, que lo llaman allá. No sé hasta qué punto están ustedes pues enterados de cómo se elabora este tipo de producto, pero pues claramente la forma tradicional de elaborar panela es sometiendo a un tratamiento térmico bastante agresivo hasta que adquiere el punto o la consistencia adecuada para que se pueda llamar panela, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Tratar de desarrollar otras tecnologías que pudieran ser más respetuosas con el producto. ¿En qué sentido? El problema que tiene el procesamiento de panela es que por esas altas temperaturas, y que yo estoy hablando de una matriz que es rica en azúcares, pues lo que sugiere y lo que se producen son reacciones de caramelización y reacciones de Maillard. Esas reacciones de caramelización y reacciones de Maillard en última instancia lo que producen es la generación de un alto contenido en acrilamidas, que claramente no es nada beneficioso. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Pues en el desarrollo de otras tecnologías que puedan ser más respetuosas con los compuestos funcionales que tiene la panela, que los tiene a diferencia del azúcar refinada, porque tiene un mucho mayor contenido en compuestos funcionales que claramente el azúcar blanca no tiene, y que a la vez nos permitan que no se produzcan esas acrilamidas. Este proyecto lo hemos desarrollado en colaboración con Agrosavia, que es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, y hemos evaluado estas tres tecnologías, ¿vale? La concentración tipo calandria, que supone pues el tratamiento a altas temperaturas y altas presiones, la concentración a vacío o marmita, que al trabajar a presiones por debajo de la atmosférica nos permite trabajar a temperaturas menos agresivas, y la ventana refractiva, que también nos permite trabajar a temperaturas más bajas por debajo de la temperatura de ebullición del agua, y obteniendo resultados muy interesantes en el sentido de que fíjense que el contenido en acrilamidas es bajísimo, pues obviamente para marmita y ventana refractiva, porque no requiere esas temperaturas tan elevadas que favorecen caramelizaciones y reacciones de Maillard, y que los contenidos en compuestos antioxidantes son muy altos. Por lo tanto, pues es una manera también de valorizar el uso de este tipo de producto en sustitución del azúcar común, ¿vale? Por otro lado, pues aquí les traigo otro estudio en el cual trabajamos con aceite de semilla de chía, y lo que desarrollábamos también era un proceso de encapsulación de este aceite, y para ello lo que evaluábamos eran diferentes materiales de pared, es decir, cómo de pronto esa composición del material de pared podía influir en la liberación controlada de ese componente en el intestino. Y en ese sentido, pues evaluamos diferentes proporciones de maltodextrina y caseinato sódico, y evaluábamos cómo se liberaba ese componente, los omega 3, en el intestino. Y cosas interesantes es que fíjense que pues, la formulación 1, que era la que era 100% maltodextrina es el carbohidrato por excelencia utilizado para encapsulación, pero tiene un problema, y es que es altamente soluble y por lo tanto casi en cuanto se introduce en boca se solubiliza con la saliva, y por lo tanto pues se libera la gran parte en la saliva, y por lo tanto no va a tener ese efecto potencial de tener un efecto sobre la salud del consumidor. Fíjense que la liberación era del 91% ya en saliva, y por lo tanto el efecto que tenía en cuanto al intestino pues ya no era tan interesante. Por otro lado, pues la F2, si bien
se liberaba una gran parte en el intestino, también una gran parte se perdía en el estómago, y la F3, pues fíjense que logramos esa encapsulación efectiva que fuera capaz de resistir a las condiciones que se producen en saliva y que se producen en estómago para efectivamente liberarse en el intestino y por lo tanto tener un potencial beneficio sobre la salud del consumidor. ¿Vale? Ya estoy casi acabando, perdón, que creo que me he extendido un poquito más. Por otro lado, pues estamos también, o hemos trabajado también en el desarrollo de alimentos con sustitución ya sea parcial o total de proteína de origen vegetal, de proteína de origen animal por proteína de origen vegetal, como por ejemplo, pues ha sido el desarrollo de hamburguesas a partir de algas nori, de amaranto, utilizando quinoa. Hemos trabajado también en el desarrollo de productos tipo cárnicos a partir de proteína obtenida de hongos, ¿vale? De origen fúngico. Y hemos trabajado también, pues, y estamos incursionando ahora en el desarrollo de productos a partir de harina obtenida de insectos, ¿vale? Entonces hemos trabajado con la obtención de hamburguesas a partir de harina de grillo. Y hemos trabajado también en el desarrollo de chips saludables a partir de tubérculos andinos, ¿vale? Estos son 3 tubérculos muy característicos en la zona andina aquí en Colombia, que son los cubios, las chuguas y las irias, que no son para nada conocidos por parte de los consumidores, se consideran incluso a veces de forma maldicha como alimento de pobre, y pues eso está muy feo, pero tienen un grandísimo potencial para de alguna manera poder sustituir a los típicos chips a base de papas hiper mega procesados, ¿vale? Entonces, en este sentido, lo que lanzamos fue una encuesta, ¿vale? Que fue respondida por 103 personas y en la cual les planteábamos las siguientes preguntas, entre otras. Pero lo que hacíamos era hacerle una serie de preguntas antes de darles información en relación a estos tubérculos y después, ¿vale? Entonces, les preguntábamos, ¿pensarías que chips elaborados a partir de estos tubérculos y por medio de air fryer, ¿vale? Para evitar el tema de la fritura, sería saludable? Y las respuestas que nos daban pues eran estas que pueden ver ustedes aquí, un 60% opinaba que sí. Y luego les mostrábamos un párrafo informativo donde les describíamos las propiedades que tenían este tipo de tubérculos, a diferencia de la papa convencional, que tiene un alto contenido en compuestos fenólicos, un alto contenido en antocianinas, que tienen propiedades antioxidantes, que pueden ayudar para problemas del hígado, para problemas con la próstata, para problemas renales, y le volvíamos a hacer la misma pregunta. Y fíjense que la tendencia pues claramente es aumentar la proporción de personas que sí que considerarían que ese producto es saludable. Y por otro lado, preguntábamos si preferirían consumir este tipo de chips antes que los que habitualmente consumen, ¿vale? Y también se veía una tendencia a aumentar la respuesta positiva una vez que el consumidor es informado. Y nos pone de manifiesto la importancia que tiene el informar al consumidor para que tome decisiones pues informado, ¿vale? Bien, y pues esto ya va a ser lo último, ¿vale? Traigo este trabajo que estamos desarrollando porque me parece muy pertinente, porque precisamente lo estamos desarrollando en colaboración con la Universidad de Guanajuato en México, y que está centrado en el tema de las flores comestibles mexicanas, ¿vale? ¿Y en qué sentido? En el gran desconocimiento que hay en México con respecto a la cantidad de flores que hay comestibles y de las cuales se les podría sacar un gran provecho para el desarrollo de platillos o nuevos productos. Entonces, en este sentido, lanzamos una encuesta que fue respondida por aproximadamente 2.400 personas de todo el país, ¿vale? De todos los estados y de todas las zonas. Y preguntábamos, entre otras preguntas, cuáles de estas flores conocía, cuáles sabía que eran comestibles y cuáles había consumido, ¿vale? Entonces, lo interesante aquí es que, pues fíjense que pues, claramente la flor de calabaza
prácticamente la totalidad de los mexicanos la conoce, sabía que era comestible y la ha consumido. Pero el resto, a excepción de la cempasúchil, que sí que la conocen, pues porque es la conocida flor de muertos, ni la mitad sabía que era comestible y ni un cuarto la ha consumido. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la flor de maguey, que la mitad de la población la conoce, pero pues no sabía que era comestible y mucho menos la ha consumido. Y por no hablar de las otras, como son la flor de yuca, el colorín, la flor de dalia o la rosita de cacao, que no llegan ni al 40% de conocerlas, mucho menos saber que eran comestibles y pues todavía menos haberlas consumido. ¿Vale? Y pues por último les traigo también acá el desarrollo de un producto, que en realidad fueron dos, que hicieron unos chicos a partir del fruto y la hoja del saúco, que también sé que se da en México, y pues tiene especial relevancia porque pues, este proyecto lo desarrollaron totalmente en pandemia. Ellos lo hicieron absolutamente todo en sus casas y creo que eso le da más mérito a lo que desarrollaron, pero aprovecharon tanto el fruto como la hoja del saúco, que ahí pues lo más importante es el tema del uso de la hoja, porque pues del fruto ya existen productos, pero desarrollaron una mascarilla facial que luego pudieron comparar en el laboratorio con algunas medidas puntuales y vieron que no había diferencias significativas con una mascarilla comercial, y lo mismo ocurrió con unas barritas de cereal, que también compararon con lo que ocurre productos similares en el mercado y tampoco observaron diferencias en cuanto a textura. Los resultados sensoriales fueron muy satisfactorios y creo que pues, es muy, muy interesante esa parte que desarrollar. Y pues a modo de conclusión, y con esto ya finalizo mi charla y me disculpo por haberme demorado un poquito más, creo que lo más relevante es destacar pues, la gran biodiversidad que tiene Latinoamérica, ya no solo Colombia, y también los residuos que genera la agroindustria para ser aprovechados para la formulación de nuevos alimentos funcionales, que además sean saludables, que tengan buenas características organolépticas y que tengan una alta aceptabilidad sensorial. ¿Vale? Con eso pues finalizo mi charla, aquí está la bibliografía de consulta y pues les doy las gracias y quedo súper pendiente a cualquier duda o inquietud que les pueda surgir. Muchas gracias, doctora María. Vamos a dar un poco de espacio y voy a leer algunas de las preguntas que se encuentran en el chat y respetando el orden en que fueron planteadas. Voy a permitir leer una de Iván Rodríguez, quien comenta, bueno, primero agradece su ponencia y la otra comenta que si existe o tiene usted información acerca de una leguminosa como el chachafruto o pajú. Bueno, muchas gracias Iván por tu pregunta. Pues la verdad, sinceramente no conozco esa leguminosa. Yo he podido interactuar mucho con México y la verdad es que alucino con la cantidad de biodiversidad que ustedes tienen allá y que para mí mucha es desconocida, pero creería que tiene el mismo potencial que otras leguminosas. Y pues algo que no he querido comentar por no extenderme, pero que de pronto pues viene al caso con la pregunta de Iván, es que las leguminosas tienen un altísimo potencial ya no solo como alternativa para la sustitución de proteína de origen animal por proteína de origen vegetal, sino porque en los nódulos de las leguminosas es muy abundante una proteína, ¿vale? Que se llama leg-hemoglobina. Y se llama leg-hemoglobina porque viene de las leguminosas y porque tiene una estructura química muy similar a la hemoglobina que encontramos de forma natural en la carne. Y pues igual que la hemoglobina, tiene hierro asociado a la molécula, que es el responsable de que la carne nos sepa a carne, que tenga ese sabor ferroso, férrico que nos gusta tanto pues, a los que consumimos carne. Y por lo tanto, pues también hemos desarrollado investigaciones en las cuales formulamos unas hamburguesas totalmente vegetales, veganas, y en las cuales no adicionábamos esta molécula extraída de los nódulos de las leguminosas y otras en las cuales sí que las adicionábamos. Y los resultados eran muy interesantes en el sentido de que
en la que no tenía esta molécula y que tenía la misma formulación, pues el consumidor no le gustaba. Y sin embargo, solo con la adición de esta molécula, el consumidor la categorizaba casi igual que la control, elaborada totalmente con carne. Con lo cual, pues mi respuesta sería, no conozco esa, pero pues me atrevería a decir que tiene un altísimo potencial. Así es. Pues muchas gracias. Vamos a continuar. La siguiente participación vienen planteadas 2 preguntas. Una tiene que ver con si en el mercado algunos de estos productos que se han investigado por su grupo existen ya insertados en el mercado y que haya tenido éxito. Esta es una de las partes de las preguntas. ¿Respondo primero esa? Bueno, pues la respuesta por ahora es no. Yo me vinculé a la universidad pues, a efectos prácticos realmente en enero del 2020. Y pues en marzo empezó todo el tema de pandemia. Sí que muchos de los resultados son prometedores y sí tenemos a varios chicos que están con la intención de volver este tipo de productos emprendimientos. De hecho, pues hace poco uno de ellos lo inscribió como posibilidad de patentar, pero hasta el momento no te puedo decir, este en concreto lo hemos desarrollado y ahí está. Pero pues sí tienen potencial de serlo. Muchas gracias. Creemos que, pues sí, el desarrollo de la investigación, pues no es, ¿verdad?, tan lineal. Hay que también tiene sus vericuetos y para que llegue al mercado, pues hay mucho trabajo de por medio. En el área, pues, nada más tenemos el ejemplo de los fármacos, ¿no? Se habla de que los fármacos potenciales que tienen éxito en el mercado, pues pueden pasar hasta 10 años para que lleguen a cumplir su propósito, ¿no? Que es estar disponibles y accesibles a la población. Creo que está levantando la mano Rodrigo, que tiene que ver con su participación. ¿Es así, Rodrigo? Puedes utilizar el micrófono. Hola, doctor. Sí, más bien la pregunta era no a los productos que ellos desarrollan, porque yo sé, bueno, que tienen todo un proceso en cuanto a la investigación, sino más bien si en Colombia existe ya un producto denominado como funcional en el mercado comercial que ya esté insertado como tal. Sí, pues es que a ver, cuando hablamos de alimentos funcionales parece que nos vamos a algo como muy exótico, pero pues realmente pues todo lo que son productos lácteos tipo yogures y demás son considerados alimentos funcionales, entonces en ese sentido la gama de productos es muy grande. Okay. Sí, los hay. Pero ya hay como un etiquetado específico para ellos, o ya son denominados. No, okay. No. O sea, que estén ahora mismo rotulados como tal que ponga alimento funcional, sí. No. Okay. No. Puede poner alto en fibra y demás, y de hecho ahora mismo, el año pasado, en 2021, en junio, surgió una nueva ley de rotulado, y en ese sentido se vienen cambios, porque por ejemplo, pues se les va a obligar a las industrias a que categoricen sus productos si tienen un alto contenido en azúcar, si tienen un alto contenido en grasa. Entonces ahí se viene un reto para la industria alimentaria, en el sentido de que o se enfrentan a tener que poner esos rótulos de etiquetado que claramente van a llamar la atención del consumidor y pueden causar el rechazo, o van a tener que reformular parte de sus productos para evitar etiquetarse de esa manera. Pero como tal alimento funcional que aparezca en el etiquetado, no. Okay. Vale. Bueno, pues gracias por tu aclaración, Roy. Y si quieres de una vez plantear la pregunta siguiente para que quede clara. Ok. Mi duda era sobre sus resultados de encapsulación por secado por aspersión y localización. ¿Se midió el tamaño de partícula de estos? No hemos medido el tamaño de partícula de los productos deshidratados. Okay. Sí hemos medido el tamaño de partícula de la emulsión que se alimenta al secador por aspersión, okay, o se introduce en el liofilizador, pero no del polvo. Okay. Y en cuanto a la estabilidad del compuesto posterior al procesamiento de secado, sí hemos medido, pues por un lado, la eficiencia de encapsulación que les comentaba en términos de cuánto aceite realmente queda después de ese proceso de secado, y ahora mismo estamos en los estudios de biodisponibilidad, es decir, cuánto del compuesto de omega queda después de ese proceso de secado y del proceso de digestión. Ok, vale. La emulsión de la que se partió, ¿por qué metodología se realizó?
Se evaluaron diferentes metodologías, Ok. entonces una fue homogenización a alta velocidad, a 18.000 revoluciones por minuto. Otra fue homogenización asistida por ultrasonidos. Ok. Y otra fue homogenización convencional, no sé cómo se llamará ese equipo en México, Ok. pero es la típica batidora Sí, de sí. mano, ¿vale? Sí, sí. Y claramente pues se ve una influencia significativa en el sistema de homogenización con respecto al tamaño de partícula. Los ultrasonidos permiten obtener productos con un menor tamaño de partícula y a esas emulsiones también se les midió estabilidad en cuanto a la Ok. emulsión. Vale. Muchas gracias, ¿Esos Rodrigo, resultados ya están publicados? Perdón. Perdón. Algunos Te de las emulsiones, agradeceré, sí. Rodrigo, muchas Ok. gracias por tu participación, Sí, para que gracias. demos Perdón, doctor. oportunidad a otros, y yo creo que la doctora estará disponible para que tú puedas plantear algunas preguntas muy específicas relacionadas con el tema. ¿Qué te parece? ¿Sale? Viene una pregunta de algunos de los estudiantes de la especialidad y que tiene que ver con la viabilidad económica. ¿Se ha Sí, evaluado en alguno de estos casos la sí, viabilidad económica? sí, en varios de los desarrollos que hemos llevado a cabo, pues uno de los pasos que abordan los estudiantes es precisamente ese estudio de factibilidad y viabilidad económica, y pues dando resultados prometedores en ese sentido. Sí, sí se ha hecho. Muy bien, creo que es necesario, ¿verdad? Que también Sí, para evaluar sí, el porque si al impacto final tiene que tener los, con si esto de los la... números no dan, pues no Es vamos, no difícil, vamos. ¿no? Colocarlo en el mercado. Luego dice por acá una alumna también del programa de especialidad, es Liliana Hernández, quien nos consulta qué tan eficaz es la percepción de la lengua electrónica en la evaluación sensorial comparada con la percepción humana. ¿Tiene alguna opinión? Es muy buena pregunta, y eso es algo que hay que aclarar, porque muchas veces, pues obviamente, no, eso se presta a confusión. Y el tema de la lengua electrónica es que realmente no nos da una opinión del consumidor, es decir, no nos dice si le gusta más o le gusta menos. ¿Cómo funciona la lengua electrónica? Mediante comparación. Comparación con respecto a una referencia que pues el investigador es el que establece esa referencia. Y con respecto a eso, lo que nos da es un perfil sensorial en términos de acidez, amargor, salado, o sea, de los sabores básicos y de sabor residual y demás. Y lo único que nos indica es si el perfil es similar, superior o inferior con respecto a estos parámetros. Entonces, digamos que no son, en mi opinión, no son herramientas excluyentes. Es decir, por un lado está todo el tema de la lengua electrónica, que te permite ajustar esos perfiles sensoriales con respecto a tu target, a tu referencia, a lo que tú quieres llegar, que puede ser pues un producto que se encuentre en el mercado y al cual te quieras parecer. Y por otro está el tema de la percepción sensorial del consumidor. ¿Cuánto le gusta en cuanto a sabor, a aroma, a consistencia, a textura? Si estaría dispuesto a comprarlo, si no, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por él en comparación con otros productos en el mercado? Entonces creo que son dos herramientas complementarias que se pueden utilizar. Me permite. Muy bien, gracias por su respuesta, doctora, muy interesante y además aclarante. Bueno, ahora tenemos a otra participante del público, Ara Arbizu, gracias por su asistencia, y comenta, ya usted lo está leyendo en el chat, que estos alimentos innovadores representan un cambio en la alimentación de los adultos y adultos mayores, que creo que parece que es una opinión sobre gustos y preferencias de jóvenes y niños. ¿Qué respuesta a esto han observado en las pruebas de consumo? No sé si acabo de entender bien la pregunta. Realmente muchos de los alimentos no, pues los que estamos abordando nosotros, muchas de las veces no van dirigidos a un público en específico, sino que van un poco enfocados a un público general. Pero sí que dependiendo de, obviamente, dónde se desarrollen esas pruebas de consumo, pues claramente tu nicho de mercado va a ser uno u otro.
Muchas de las veces los estudios que desarrollamos pues, forman parte del entorno universitario. Y en ese sentido, pues claramente vemos más las tendencias del público más joven, que podrían tener un énfasis obviamente en la población más adulta. Pero pues eso depende mucho de tu muestra, de la muestra que forme parte de la investigación, como para poder extraer conclusiones que puedan ser extrapolables. Para eso, pues lo ideal es entrevistar a un número interesante y grande de personas y en su preferencia, pues que estén distribuidos en todos los rangos de edad para poder hacer esas extrapolaciones. Pero realmente nosotros no formulamos alimentos específicos como para adultos mayores o alimentos específicos para niños, sino que principalmente pues estamos hablando de una población general. Perdón, otra vez me distraje un poco. No, Y tranquilo. viene una pregunta, dice, ¿cómo surge la idea de la proteína a base de grillos? ¿Se pueden considerar algunos otros insectos? Sí, claro que se pueden considerar otros insectos. De hecho, pues nosotros estamos trabajando con grillos. No sé si de pronto lo conocen, pero pues aquí en Colombia hay una zona del país que se caracteriza por comer hormigas, se llaman hormigas culonas, ¿vale? Porque son más grandes que las hormigas convencionales. También estamos trabajando con esas hormigas e incluso con moscas. Entonces, sí se puede trabajar con otros insectos y la idea surge a partir pues primero de las grandes tendencias que se están dando a nivel mundial en cuanto a sostenibilidad ambiental. O sea, y la FAO ya lo ha declarado, no es sostenible el consumo de carne que hoy por hoy tenemos en el mundo en un futuro. ¿Por qué? Pues porque la ganadería supone un altísimo consumo de agua, una alta necesidad de tierra, de terreno, y emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿a dónde apuntan las tendencias ahora? A intentar transformar esa ganadería en otra fuente de origen un poco más sostenible, que no se puede decir de origen vegetal, porque pues también son animales, pero que resultan más sostenibles desde un punto de vista medioambiental. Pues ¿por qué? Porque necesitan menos agua, necesitan menos terreno y emiten muchos menos gases. Y además la tendencia a lo que y se inclina ya no es a capturar esos insectos que se encuentren en la naturaleza, porque eso también podría llevar a una desaparición y extinción de algunas especies, sino a crear lo que se denominan granjas de insectos. De manera que en el propio proceso de producción de esa harina de grillo, en este caso, lo que se hace es que se crían esos grillos y por lo tanto de alguna manera pues no se afecta tanto el entorno. Pero pues la base principalmente surge porque son una importante fuente de proteína y por el tema de la sostenibilidad ambiental. Muchas gracias. Hay bastantes preguntas relacionadas incluso con cada uno de los preguntas, con cada uno de los productos que amablemente nos ha presentado. Hay una que me parece que podría ser de interés, sobre todo para los chicos que se están formando en el nivel licenciatura, y voy a ser específico, en el área de nutrición. Para ellos lo interesante es que usted describa a grosso modo cómo se realizan estos experimentos de biodisponibilidad. Sí, bueno, existen protocolos estandarizados para la simulación del proceso digestivo, pero en líneas generales lo que se hace es tratar de simular el proceso digestivo que tiene lugar de forma natural. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una cantidad del alimento, se adiciona un fluido salival simulado, es decir, podemos simular la saliva con pues, las sales y los diferentes componentes que se encuentran en la saliva. Entonces se realiza esa disolución, se pone en contacto con el alimento y se deja durante el tiempo que en promedio el alimento suele pasar en boca. Si el alimento es líquido, no es necesario simular la fase oral porque claramente pues, no tiene un tiempo de residencia en boca, sino que directamente se traga. Si no, pues lo que se toma es un tiempo promedio de 2-3 minutos, que es lo que te tardarías tú pues, en morder, en masticar, reducir y tragar.
A continuación, se pasa a la fase gástrica, en la cual lo mismo, se parte de un fluido gástrico simulado, ¿vale? Con las sales biliares y demás que tienen en contacto, se pone en contacto con las enzimas que participan a nivel gástrico y se ajusta el pH, la temperatura a la cual funciona habitualmente el estómago y durante el tiempo que habitualmente está el producto en el estómago. Y lo mismo con el intestino, ¿vale? Nuevamente se ponen en contacto las enzimas al pH, a la temperatura durante el tiempo y con un fluido intestinal simulado, y al final lo que se toma es una alícuota de este fluido final y se mide la composición la concentración de ese ingrediente que tú quieres verificar después de ese proceso de digestión. A grosso modo, ese sería el procedimiento. Existen métodos estáticos y métodos dinámicos. En el video que yo les indiqué aparecía una parte, ese intestino, en el cual existen pues ya prototipos muchísimo más avanzados en los que incluso en la zona intestinal lo que hacen es simular esos movimientos peristálticos, es decir, se muestra cómo el intestino se va moviendo y cómo eso de alguna forma contribuye también al proceso de digestión sea más real. Hay incluso modelos que están inoculados con heces también para darle mayor realidad al asunto, pero a grosso modo esa es la forma de proceder. Pues muchas gracias por su respuesta. Seguramente van a continuar las dudas y yo agradecería pues a nuestros asistentes que estuvieran pendientes. Vamos a intentar capturar todas estas preguntas. Le vamos a solicitar el apoyo técnico que en la personalidad del ingeniero Roberto Selvas y su grupo de trabajo, para que nos haga el favor de capturar estas preguntas que hay en el chat, hacérselas llegar a la doctora María Hernández y ojalá pudieran ser dar las respuestas en un correo masivo, ¿no? Para todos. Con muchas respecto, gracias, entonces. Javier, con respecto a la pregunta que hacía Araceli ahí, con respecto a lo de las flores mexicanas, la encuesta, si bien es cierto que se montó en Google Forbes y se hizo pues circular de forma masiva, sí que tuvimos en cuenta la distribución poblacional del país y de hecho cuando una de las preguntas era que nos indicaran realmente en qué zona, en qué estado, en qué ciudad respondían la pregunta o cuál pertenecían, y luego se hizo una comparación con la distribución poblacional del país y los resultados fueron similares. Es decir, que sí que encuestamos a una cantidad suficiente de personas y distribuida en el promedio que se da en el país. Claro, con todas las limitaciones que tiene el acceso, ¿no? Al uso de las redes, pero es válido, ¿no? Siempre y cuando se declare. Muchas gracias, doctora María. También agradezco a todos por las inquietudes. Hay mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Sobre todos los temas que fueron incluso sucintamente explicados por la doctora. Yo le agradezco mucho su participación y a nombre del Instituto Politécnico Nacional y de las autoridades del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Perdone que esté yo un poco... Pero una pregunta, Javi, son las 11:30. Adelante. Aún tenemos tiempo para responder preguntas, son las 11:30. Sé que hay, ¿cómo se llama? Hay muchas preguntas y entiendo que sí tenemos el tiempo, pero tenemos también la necesidad de avanzar porque nos han pedido el espacio para preparar otro evento y está aquí la constancia. Yo le agradezco nuevamente, doctora María, su participación. Y me voy a permitir entonces leer la constancia, si usted no tiene inconveniente. Lo decíamos en un principio, agradeceríamos que nos pudiera apoyar y resolviendo algunas de estas cuestiones, le enviaremos el bloque de preguntas y quizá podamos compartirlas con los asistentes en el momento en que se pudieran enviar las constancias de asistencia. Ok, no se olviden a todos los asistentes, por favor, no se olviden registrar su asistencia para que puedan recibir esta constancia.
que me voy a permitir, perdón, una de estas constancias que para el caso de la doctora María Hernández Carrión me voy a permitir dar lectura. El Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos otorga la presente constancia a la doctora María Hernández Carrión por su participación con la conferencia Los alimentos funcionales, una oportunidad para la valorización de la diversidad colombiana. Como parte del seminario de este semestre 2022 del programa de la especialidad en nutrición y alimentos funcionales, que se llevó a cabo de manera virtual con duración de 2 horas a través de la plataforma que se menciona ahí, www.ceprobe.mx. Yautepec, Morelos, a 28 de abril de 2022, y firman nuestras autoridades, la doctora Gabriela Trejo Tapia, directora del centro, y la subdirectora académica de investigación, doctora Perla Osorio Díaz. Muchas gracias nuevamente, doctora. Le haremos llegar la constancia vía electrónica, si no, usted no tiene inconveniente. No, ninguno. Agradecemos mucho de nuevo, entonces, a todos, ¿verdad? Y cada uno de los asistentes. Hay profesores de nuestro centro de trabajo, también hay profesores externos de universidades como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, ¿verdad? De Unidad Milpalta, y algunos otros centros de investigación que también nos acompañan, tanto del plan ámbito local, regional y nacional. Muchas gracias, doctora María Hernández Carrión. Disculpe por esta premura, ¿verdad? Creemos que habrá oportunidad incluso de poder en algún momento compartir de manera presencial con usted la experiencia, y perfecto. Está, ¿cómo se llama?, a disponibilidad de todos ustedes, ¿verdad? En algún momento vamos a hacer también compartir los datos de la doctora María Hernández por el interés que se ha mostrado, para que puedan también extender de manera directa sus inquietudes. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión, ¿verdad? Programada para el día 12 de mayo. Estén pendientes en la página de nuestro instituto y del centro en particular, de la especialidad en alimentos, en nutrición de la especialidad en nutrición y alimentos funcionales, para que nos sigan por ahí. También en las redes sociales, aparecemos en Facebook, por ahí, y pues en las otras redes que pudieran conocer. Gracias, hasta luego. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, chao. Muchas gracias, hasta luego.